Vamos a comenzar por algo que se llama la lógica histórica, contextualizando, como le gusta a nuestros amigos periodistas de pedigrí, por el origen de todo el mal que hemos vivido los últimos 200 años. Nosotros como salvadoreños y que compartimos con el resto de América Latina, nos referimos al mal llamado liberalismo latinoamericano, que jamás fue liberal y tampoco fue latinoamericano. Es decir, nunca se instauraron instituciones liberales como tales, ni tampoco se instituyó un modelo de verdadera y auténticamente latino de liberalismo. Siempre fue un híbrido del mal concebido producto de la exagerada admiración y el entreguismo de las élites a todo lo que era europeo, con énfasis en lo anglosajón y francés. Todo esto sucedido como fruto de la guerra cultural que se ha venido librando desde hace siglos y que puede definirse así. Si te implemento en el cerebro mi marco de referencia, es decir, si te hago ver el mundo como yo lo veo y como a mí me gusta que todos lo vean, aunque esta visión en nada o en poco concuerde con tu realidad. Si te impongo un par de lentes, entre comillas, para que veas el mundo a través de mis ojos, yo tendré mucho o todo el poder sobre ti. Guerra cultural, imperialismo cultural. Aquí se encuentra Arena, en nuestros días un tigre de papel, pero hace 3 décadas fue un motor de una dinámica política que enarboló la palabra mágica de la libertad. Libertad que le negó a millones de salvadoreños, porque libertad no es un acto que se restringe únicamente a un día, a un hecho. Votar la libertad comprende derechos. El derecho a recibir educación gratuita, de calidad y de manera oportuna. Derecho al empleo, derecho a la salud, en fin, una camándula de derechos de los criollos negaron a los indígenas, a los campesinos, a los obreros y a las minorías étnicas. Aún lo hacen, pero en menor cuantía. El que les cuente otra historia es un criminal, miente y miente descaradamente. De ahí de esa pésima arquitectura e ingeniería social en la cual intervinieron otras naciones y otros poderes de facto. Está el germen del mal en El Salvador y en América Latina. Y sin duda alguna, el resto viene de ahí. Mejor, damos inicio. Estás en el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. Dice el dicho, lo que mal comienza, mal acaba. En el caso de Arena, partido político salvadoreño de corte de extrema derecha, ese dicho se cumplió a cabalidad. Comenzó con la visión y la organización que un ex mayor del ejército salvadoreño, jefe entrenado para aparatos de inteligencia y otros juguetes antirrevulsivos, que en el caso de El Salvador de 1980 se refería a todo aquello que se opusiera al estado de las cosas, así como había definido desde Washington en concordancia con las élites salvadoreñas. Toda esta trama maldita que terminó en la guerra civil, así se llamó. No se llama conflicto armado, en maras y en millones de salvadoreños muertos, mutilados, expatriados y desaparecidos. En fin, solo hermosuras y delicadezas que para qué les cuento. Como dije, esta trama impuesta desde el norte y que siempre estuvo relacionado al tema del negocio usual en los norteamericanos, dejen que nuestras empresas y marcas hagan lo que se les da la gana a cualquier costo. Dio vida al Partido Arena y a una lista interminable de crímenes de guerra, aparatos represivos privados conocidos como escuadrones de la muerte. Dio vida de manera de antítesis a la izquierda comunista también, igual de nefasta que su padre o madre o como quieran llamar a ese parto infernal, y terminó corrompiendo todo el Estado y el gobierno de El Salvador. Esa es Arena. De ahí venimos, de la extrema derecha con diferentes nombres, pero la misma expresión represiva y exclusiva, de ahí venimos. Recuerden que la muerte del obispo católico Monseñor Oscar Romero, cuyo único delito fue ponerse del lado de los pobres y de los oprimidos, él, como los otros sacerdotes jesuitas y de otras denominaciones, terminaron asesinados y difamados, pero la verdad siempre surge.
Pero tampoco se queda atrás la represión de la verdadera histórica de El Salvador por una narrativa exótica, envuelta en mentiras rayanas. Es justo hacer saber a nuestra audiencia que la extrema derecha en El Salvador ya contaba con una línea completa de artillería pesada, de periódicos, 2 de gran circulación, radios privadas que, como dijimos, por igual vivían de la publicidad de las grandes empresas y sobre todo de las grandes marcas, salvo algunas notables y valientes excepciones. Habían canales de televisión y el sistema educativo, todos estaban mintiendo. Nadie osaba levantar su voz para contradecir lo que obviamente era notorio. Las grandes mayorías vivían en paupérrimas condiciones en un sistema diseñado para sostener privilegios y prebendas. Si a alguien de otras latitudes de América Latina le suena esta historia, es porque es real. La historia de la postindependencia es cuasi la misma, cuasi que hay que admitir que hay particularidades. Sin embargo, el guión es casi el mismo o muy parecido. En estas circunstancias y con un telón de muerte física, emocional y psicológica de fondo, vivían varios millones de los que quedó la mezcla de indígenas con otros híbridos que dio vida a la clase obrera y campesina en nuestro país. Sobre hacer riqueza a base de esfuerzo personal, contra eso no tenemos nada, absolutamente nada. Pero cuando tu riqueza se basa en matar de hambre y en excluir de todo beneficio social, inclusive el beneficio de tener identidad, de sentirse alguien y de tener valor, aunque sea espiritual y sensorial, esa riqueza es y será para siempre maldita. En esas circunstancias en El Salvador surgió una voz que predicaba el amor de Cristo y la igualdad de todos y todas ante los ojos del Dios, nuestro Señor. Todos somos iguales en el amor de Cristo. Eso emana de la palabra de Dios. Y eso fue lo que predicó este hombre, Monseñor Romero, hoy santo de la Iglesia Universal Católica. Lo que predicó fue palabra de Dios, palabra que iba en contra del evangelio del odio que emanaba de las babas de los medios de comunicación y del aparato educativo. Esta osadía terminó con su vida, dio inicio a una guerra civil y nos envenenó el corazón a todos hasta ese mismísimo día. Yo sé que estamos hablando de cosas que remueven hechos históricos, que se remiten a una guerra civil. Llamémosla por su nombre, Guerra Civil de 12 años. Por supuesto que toca fibras profundas. Hay muertos, hay sangre, hay recuerdos de caídos en combate y en otras circunstancias que nada tenían que ver con los combates. Hay sensibilidad a flor de piel. El Salvador aún sufre la posguerra, aunque ya no se hable de ella. Pero ella, la guerra, dejó frutos, algunos positivos, que dieron oportunidad a que nuestro presidente Nayib Bukele llegara al poder por la vía electoral y otros, la mayoría de frutos podridos. En esa intriga y guerra de signos y significados surgieron no uno, sino varios hombres de iglesia. Uno de ellos destaca por su valentía y su prédica que aunque duela a muchos, basta con escucharla. Están en internet, se ciñe a denunciar y a exhortarlos a la fuerza en contiendas especialmente a la extrema derecha. Así como ellos habían hundido al país, era inviable, pidió respeto por la vida, pidió misericordia para los pobres, pidió y exigió cesárea a la represión brutal que cegó la vida de miles. Inclusive su entierro fue motivo de balas y muerte. Pero Monseñor era vida. Dio vida a la palabra en su momento que los oídos eran sordos a Cristo. Todos los bandos estaban predispuestos a la guerra, a la muerte. Muerte que pende sobre nuestros hombros y por las cuales El Salvador pagó y paga a un precio inaudito. Lo demás es historia y está sujeta a las opiniones diversas que de ella devienen. ¿Cuál fue realmente el mayor crimen de Monseñor Romero? De acuerdo a muchos católicos y aquellos que intentamos interpretar la palabra de Dios, el único crimen que cometió fue decir siempre y hablar con la verdad. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes.
Política y fe, vista de otra manera.